Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanmao Menchuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Son Mi Kim de la iglesia Hanmao Menchuncheon. Yo siempre tuve interés en el mundo invisible espiritual más que en la realidad que estoy viviendo. Con el paso del tiempo, ese interés se tornó en temor y en un vacío hacia la vida. Sin embargo, luego de encontrarme con Jesucristo resucitado, lo pude vencer con la palabra de Dios y logré alcanzar la felicidad. Les quiero compartir mi testimonio. Mi padre falleció cuando tenía 3 años. Mi madre quedó viuda desde muy joven y cada vez que teníamos alguna dificultad, ella solía decir que era porque mi padre no estaba. Cada vez que la escuchaba decir eso, me ponía a pensar mucho sobre la muerte de mi padre. A pesar de que no tenía muchos recuerdos de él, me preguntaba dónde se habrá ido después de la muerte. Mi madre me decía que cuando ella y yo nos muriéramos, cada uno nos iríamos a diferentes lugares y que mi padre también estaría en otro lugar y que por eso ya no lo veríamos más. Por eso desde pequeña creía que todas las personas mueren y que después de morir partían de este mundo y se iban a otro lugar desconocidos. Y también que todas las personas desde el momento que nacíamos nos dirigíamos hacia la muerte. Mi madre era muy supersticiosa. Supongo que era por llevar una vida difícil con la crianza de 3 hijos. Todas las mañanas colocaba agua fresca en un recipiente debajo de un árbol en el patio de la casa y rogaba por el bienestar de la familia. Una vez al año, había un día que se suponía que venían los espíritus y mi madre hacía un pequeño fuego en la esquina de la casa para que no entrasen. Cuando le veía hacer esas cosas, pensaba, los espíritus no vienen por las calles, ¿no será que descienden del cielo? Y también dejaba nuestros calzados dados vueltas porque decía que los espíritus se los ponían. Y por supuesto, rendíamos cultos a nuestros antepasados. Desde pequeña les pedía deseos a nuestros antepasados en el altar del culto y me rendía ante ellos con todo el corazón siguiendo los pasos de mi madre. Acepté ese tipo de vida con total normalidad. Desde pequeña me enfermaba muy seguido. Un día mi tío mayor vino a nuestra casa y ató algo que tenía una manija de bambú con plumas blancas parecía un plumero en el árbol de durazno. Cuando esto comenzó a moverse, cerró el orificio del bambú. Yo estaba observando desde mi habitación y le pregunté a mi madre qué estaba haciendo el tío y me dijo que estaba encerrando al espíritu de la enfermedad. Al escuchar eso me sentí bien porque sentía que lo estaba haciendo por mí. A partir de entonces me sentí mejor y me enfermé menos. Una noche estaba intentando dormir, pero había mucho ruido alrededor. Era muy tarde y parecía que el ruido venía de afuera. Era como el silbido de un pájaro. Y ese ruido continuó durante varios días. Quería reconocer qué ruido era. Me detuve a escuchar y me di cuenta que era ruido de hombres y mujeres murmurando. Y de repente un hombre dijo en voz baja, «Shh, hagamos silencio, alguien nos está escuchando». Y finalmente callaron. Luego de lo sucedido, a menudo se escuchaban esos ruidos cuando me iba a dormir. Mi abuela, quien era hechicera, venía una vez al año a dormir durante varios días a nuestra casa. Cuando venía, solía hacer cosas extrañas. Por la mañana recorría la casa y arrojaba porotos rojos en cada habitación. Escribía el nombre de cada uno de mis hermanos y el mío en nuestras espaldas con una tinta roja con lo cual se escriben amuletos, y también hacía rituales en el cuarto principal. Además, nos predecía el futuro diciéndonos la edad en la cual nos casaríamos, y nos contaba sobre la suerte de otras personas que ella había leído. Sus historias eran interesantes y aterradoras. Lo que más fue interesante era el decorado rojo que mi abuela llevaba en la cabeza. Una noche estábamos comiendo caramelos con mi hermana y nuestra abuela nos pidió uno para darle a un espíritu. Yo le dije que no mintiera y que me diera una prueba de la existencia de los espíritus para que pudiera creerle. Mi abuela se sintió ofendida frente a mi actitud y luego me dijo, «Aquí mismo hay espíritus», y arrojó su decorado rojo de la cabeza al suelo. El decorado rojo era un moño hecho con una cinta roja. Cuando cayó al piso, el moño comenzó a hacer ruido de pollitos y a saltar. Yo era muy dudosa y sospechaba si el moño no estaría colgado en una tanza, pero cuando me detuve a ver con profundidad, el moño estaba saltando y haciendo ruido por sí solo. No pude decirle nada a mi abuela, por eso luego le dejé los caramelos y me metí a la habitación. Debido a estas experiencias que tuve desde pequeña, comencé a tener interés en el mundo invisible espiritual y reconocí la existencia de los espíritus. Desde que estaba en la escuela primaria, miraba documentales sobre personas endemoniadas, rituales, espíritus, experiencias cercanas a la muerte,
y otras historias misteriosas hasta altas horas de la noche. Pero en la escuela media, la profesora nos decía que si seguíamos teniendo interés en esas cosas, los espíritus vendrían a uno mismo. Y nos contó de un profesor que investigaba sobre los rituales, fue poseído por un demonio y finalmente se convirtió en un hechicero. Luego de escuchar, tuve miedo por si me sucedía a mí e intenté dejar de tener interés. Pero continué mirando estos programas. Y desde un momento, esa curiosidad se convirtió en temor. Sin darme cuenta, comencé a dormir con la luz encendida y a tener miedo por si aparecía algún espíritu en medio de la oscuridad. Si habían 2 almohadones en la cama, quitaba uno por si algún espíritu se acostaba allí. Algunos días me daba miedo lavarme el cabello. Hasta habían días que le pedí a una amiga que estuviera cerca mío mientras me lavaba el cabello. Cuando pasaba por la casita de algún perro, me imaginaba que desde adentro me observaba un espíritu de ojos rojos. Hasta las cosas más pequeñas las relacionaba con espíritus. No solo eso, también pensaba mucho en la muerte. Como pensaba que la vida de una persona se dirigía hacia la muerte desde el momento del nacimiento, me preguntaba, ¿para qué preparar el futuro si en algún momento moriré? Esto me quitaba las ganas de vivir. Finalmente pensé en morirme antes de cumplir los 30 años. Sentía que estaba viviendo para finalmente morir. Pensaba que realmente nada tendría sentido si perdía hasta mi juventud. Por eso quería morirme joven, así sería menos miserable y sería una muerte más brillante. Desde ese momento, cada vez más pensaba en querer morir. A los ojos de los demás, era una persona normal con un empleo, sin ningún tipo de problema, pero en realidad siempre estaba depresiva con ganas de suicidarme. Mi corazón era el mismo infierno. No quería que las personas tuviesen interés en mí, y de igual manera, tampoco tenía interés en los demás. Me sentía cómoda estando sola, y de a poco me fue costando más mirar la cara de las personas. Incluso, me costaba mucho cruzar la mirada con niños por si descubrían lo inestable que era. Cada vez que me sentía deprimida y tenía ganas de morirme, me llevaba la frustración y la ira y comenzaba a tirar los objetos de mi alrededor como si fuera una mujer demente. Hasta me cortaba las muñecas. De esa manera parecía que me sentía mejor. Cuando me di cuenta que nada de esto era normal, tuve las ganas de hablarlo con alguien, pero no podía. Como esta vida difícil continuaba sin que nadie sepa, la agonía de mi corazón fue cada vez más profunda. Hasta que un día compartí una comida con el primo de una amiga. De repente sacó la Biblia y comenzó a compartirme sobre ella. Me dijo que había una prueba para creer en el Dios invisible y en la Biblia, y que Jesús era un personaje histórico. Cuando escuché que todo eso era historia, leí la biografía de Jesús y recordé que cuando era pequeña pensaba que solo era una mitología. Siempre había aceptado sin ninguna sospecha historias sobre otras figuras tales como Buda o Mahoma, pero con Jesús no pasaba lo mismo. Esa fue la primera vez que descubrí que Jesús era un personaje real de la historia. Y luego me buscó la palabra de Juan 2:22 y me dijo que incluso los discípulos creyeron en Jesús y en todas las palabras de la Biblia luego de que Él resucitó. Me dijo que si la resurrección era real, nosotros también podíamos creer en todas las palabras de la Biblia, al igual que los discípulos. Los discípulos siguieron a Jesús por más de 3 años, vieron muchos milagros y maravillas. Sin embargo, se escaparon cuando Jesús murió en la cruz. Pero cuando Jesús resucitó, ellos no pudieron negar la verdad y tuvieron que enfrentar una terrible muerte. Los discípulos vieron con sus propios ojos a Jesús resucitado. Por medio de esta palabra, pude creer en todas las palabras de la Biblia. Sin importar si obedecía o no las palabras de la Biblia, ya no podía negar ninguna de ellas, porque más allá de si yo creía o no, la resurrección de Jesús era una verdad histórica. Amén. Y a partir de ese momento comencé a asistir regularmente a la iglesia. Durante mucho tiempo en la iglesia se compartió la palabra de que el pecado era no creer en Jesús, y que si no nos arrepentíamos de ese pecado, no habría salvación. Al principio no le presté atención porque pensaba que esa palabra estaba dirigida solo a las personas que no iban a la iglesia, pero cada vez que se repetía esa palabra, sentía que estaba dirigida hacia mí. Pero no entendía el sentido del mensaje, porque yo creía, pero me estaban diciendo que no era así. Me sentí frustrada. Desde ese momento, tuve dudas y comencé a orar. Me postré delante de Dios y le oré diciendo, Dios, realmente no entiendo. Mi vida ya era difícil desde antes de venir a la iglesia. Por favor, enséñame.
Mientras me postraba delante de Dios y meditaba lo que se predicaba, hubo una palabra que me impactó profundamente. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. El Señor de los muertos y de los vivos, Señor y Cristo. Jesús había venido a este mundo para ser nuestro Señor. La razón por la cual Jesús murió y resucitó fue para ser Señor, y el pecado era no creer en Jesús como dueño. Dios me mostró el estado de la centralidad de mi corazón. Mi corazón estaba sucio, lleno de víboras, y largaba un olor inimaginable. Y en mi corazón no se podía encontrar a Jesús. Dios me preguntó, ¿quién es tu dueño? No pude decirle nada. En el fondo de mi corazón, lo único que podía decir era, ¿qué debo hacer? Y no tuve otra que confesarle a Dios que yo no estaba creyendo, que yo era la dueña y le pedí que me perdonara. Yo acepté la Biblia por medio del hecho histórico de la resurrección y me di cuenta que solo había estado creyendo en el hecho de que Jesús había muerto por mi pecado, pero en ningún momento había creído a Jesús resucitado como el dueño de mi corazón. Con la boca decía, yo creo en la Biblia. Jesús murió por mi pecado, pero yo misma seguía siendo la dueña de mi vida. Y como yo era la dueña, vivía según mis sentimientos y pensamientos. Jesús era tan solo alguien a quien le agradecía por haberme dado el pasaje hacia el reino de los cielos, pero no tenía ninguna relación con mi vida. Esa fue la primera vez que me arrepentí del pecado de no creer en Jesús y lo recibí como el dueño de mi corazón y de mi vida. Amén. Al recibir a Jesús como mi dueño, la palabra de Juan llegó como algo nuevo a mi corazón. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dios me estaba llamando como su hija. Yo siempre pensé que Dios solo era alguien que me daba órdenes y que la Biblia estaba llena de cosas que debía cumplir. Fue por eso que la Biblia era una carga y la relación con Dios era muy difícil. Estaba enfocada en mostrarme delante de los demás como alguien que evangelizaba mucho, pero me di cuenta que sin importar eso, Dios me amaba de igual forma. Al reconocer ese corazón de Dios, comencé a escuchar todas las palabras de la Biblia como palabras de gracia. Ya no dormía con la luz encendida y no tenía miedo de dormir por las noches, porque yo ya recibí el derecho de ser hija de Dios. Pero un día estaba durmiendo sola con la luz apagada y sentí que había algo que estaba caminando sobre mi cuerpo. Sentía como si un hechicero estuviera encima mío y se movía desde mis manos a los pies y luego por la cabeza. Y luego me desperté. Estaba segura de que yo dormía, pero me di cuenta que mis labios se estaban moviendo haciendo una oración. No hacía ruido, pero pensé que era el Espíritu Santo que me estaba ayudando con una oración de lenguas. Y en mi corazón declaré, te ordeno que te apartes en el nombre de Jesús. Y enseguida todo desapareció. Por un momento tuve temor, pero sabía que desde que Jesús era mi dueño, ya no había por qué temer a los espíritus. También me di cuenta que todo ese deseo de suicidarme y la depresión que me estuvieron presionando todo este tiempo no eran mis propios pensamientos, sino que eran pensamientos que el diablo metía en mí. Después de darme cuenta de esto, cada vez que volvía a la depresión o el deseo de suicidarme pensaba, el diablo me está atacando otra vez, y enseguida cortaba esos pensamientos. Ahora sé que debo hacer la lucha espiritual con la palabra de Dios, cuidando primeramente el corazón. Todos los días pienso primeramente en las promesas cumplidas de Dios, por medio de la palabra, las guardo en mi corazón y por medio de ellas venzo todo tipo de pensamientos que me atacan. Amén. Antes tenía temor hasta de cruzar la mirada con niños, pero desde que sé que soy hija del Dios Creador, ese corazón oprimido se restauró. Y ahora puedo comunicarme con las personas. Incluso pude encontrarme con las personas que amo y contraje matrimonio como hacen todas las personas. Sin embargo, el mayor cambio fue mi perspectiva sobre la vida. La vida de las personas no se dirigía sin sentido hacia la muerte desde el momento en la que nacían. La vida era una oportunidad y un regalo para preparar la verdadera vida en el reino de los cielos. Amén. Sin la convicción que te da la resurrección sobre la existencia del invisible mundo espiritual, yo jamás podría haber cambiado. Ahora vivo todos los días agradecida por cada día nuevo que Dios me da. He vivido todo este tiempo atormentada por el temor sobre el invisible mundo espiritual y por el vacío hacia la vida.
Pero cuando me encontré con Jesús resucitado, conocí el verdadero mundo espiritual y ahora estoy viviendo libremente con gozo y victoria por medio del Señor y su palabra de gracia. Es suficiente solo con Jesús. Amén. De ahora en adelante viviré con la misión de compartir el Evangelio, esta hermosa noticia que da libertad a los oprimidos y cautivos. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.